Gonzalo Sánchez, Alberto Pimienta e Ignacio Dávalos están fuera de la tribu, tirando netas sobre comunicación política, porque las ideas escapan de la manada. Fuera de la tribu. En esa difícil tarea de transformar a México, usted y sus colaboradores no están solos. Aquí estamos para empezar los empresarios. Antes que nada, estamos como mexicanos. Y me interesa decirle que en esta misión no buscamos ningún privilegio. Queremos acompañarlo. Y quizás sea un pecado de soberbia, pero estamos preparados y capacitados para ayudar en más de lo que ustedes se imaginan. Lo primero que tenemos que lograr es ganarnos su confianza, partiendo de la premisa de que es un atributo de dos vías. Hay que ofrecerla para merecerla. La confianza es fundamental para la colaboración y aunque por sí misma no resuelve los problemas, por lo menos nos acerca a su solución. Si ustedes me lo permiten, quisiera compartirles algunas acciones concretas que me propongo impulsar al frente del CCE con el apoyo y guía de todas las organizaciones que lo integran. En el ámbito internacional, impulsaremos la ratificación a la brevedad del TEMEC con Estados Unidos y Canadá. Vamos a proponer más que a reaccionar. Nuestro trabajo será solo proponer, nunca decidir. Los empresarios no debemos hacer política, pero sí estamos obligados, como miembros que somos de la sociedad, a interesarnos en lo público. Todo aquello que incida en una mejor convivencia social debe ser materia de nuestro interés y confiamos en que usted, señor presidente, sus colaboradores y el Poder Legislativo nos vean como un sector comprometido con México. Aprovechando su presencia, señor presidente, le queremos proponer dos cosas de arranque. La primera es que convocando al país en su conjunto, eliminemos la pobreza extrema en un plazo de 6 años. Hagamos historia. Nosotros le ayudamos. Podemos movilizar a los sectores más organizados de la sociedad. Un buen ejemplo de colaboración es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en el que se tienen identificadas a tan solo 2 meses casi 80,000 empresas que darán cabida a miles de jóvenes para su entrenamiento y preparación para una vida productiva. Segundo, señor presidente, hagamos de la inversión una obsesión para que el país pueda crecer al 4%. Usted y todos sabemos que necesitamos una inversión entre 25 y 27% del Producto Interno Bruto. En los últimos años, la inversión pública se ha reducido y la privada no ha alcanzado a compensar esta reducción, de tal forma que no llegamos a los niveles necesarios. México cree en usted, señor presidente. Estoy seguro que el entusiasmo que ha generado al abordar retos tan complejos como el robo de combustible será poco comparado con la pasión que puede despertar el combate a la pobreza y la promoción de la inversión. Escuchamos la voz de Carlos Salazar Lomelín. Él es el nuevo dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, que tuvo un relevo la semana pasada. Releva a Juan Pablo Castañón. Y no solamente se releva el personaje, sino se releva el discurso del Consejo Coordinador Empresarial, uno de los principales sectores opositores históricamente a López Obrador. ¿Cómo estás, Nacho Dávalos? Muy bien, Gonzalo. ¿Cómo estás, Alberto Pimienta? Excelente. ¿Qué decir de esto? Hay un viraje en el discurso de los empresarios. El Consejo Coordinador Empresarial fue el encargado básicamente de frenar a López Obrador en el 2006 y en el 2012. Recordemos aquellos spots de la llamada Guerra Sucia que precisamente firmaba el Consejo Coordinador Empresarial diciendo que López Obrador era un peligro para México. Hoy se da este relevo y me parece notable porque más allá del relevo per se,
es, insisto, este cambio de discurso, esta nueva forma de plantear la oposición, porque no es que dejen de ser oposición, seguirán siendo oposición, pero sí, por lo menos hay un nuevo planteamiento. Me gustaría escucharlos. Lo platicamos en su momento, Alberto Pimienta, Gonzalo Sánchez, respecto a qué tenía que hacer la iniciativa privada frente al cambio de paradigma que se había dado en el país. Una de las posibles respuestas y reacciones permanentes era la de ponerse duros en su posición y tratar de siempre estar señalando las cosas malas que hace un gobierno que va iniciando. La otra es, como en el judo, aprovechar la fuerza, aprovechar la inercia con la que se viene el momento, digamos, que se está viviendo, y a partir de eso tratar de ajustarse, y luego ya después de estar ajustado y estar en sintonía con ese nuevo movimiento, entonces ahí quizá poner los acentos y los puntos sobre las íes de lo que esté pasando. Me parece que lo que escuchamos en este discurso de Carlos Salazar Lomelí es la decisión de optar por esta segunda opción, en donde queda muy claro y le dejan el lugar que tiene Andrés Manuel López Obrador para decidir. Dice, nosotros como empresarios nos toca solo proponer, nunca decidir. Y además también en otro momento de su discurso habla sobre la confianza y lo importante que es esta para cualquier tipo de relación, para una amistad, para una relación de pareja, para una relación de sociedad empresarial, y no se diga si hay un gobierno y un consejo de empresarios que tienen que caminar juntos. Bueno, pues tienen que empezar por eso, por la confianza, y me parece que es una gran señal la que manda Carlos Salazar a decir, señor presidente, tiene usted nuestra confianza, por lo tanto entonces esperan que él también confíe en ellos. Me parece que es un paso muy muy inteligente el que se da por parte del nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cómo viste el discurso, Pimienta? Es un discurso interesante, un discurso que no hubiéramos esperado de la iniciativa privada del sexenio pasado. Es evidente que los tiempos de cambio también han llegado al sector empresarial. Me parece también que los empresarios están acostumbrados a exigir resultados, y la gestión de Juan Pablo Castañón, la verdad es que llevó al Consejo Coordinador Empresarial a unos niveles históricos de desprecio hacia el empresariado que no habíamos visto. Me parece que esta sucesión que hace que Carlos Salazar Lomelín, parte del Grupo Monterrey y muy cercano, dicen los que saben, a Alfonso Romo, amigo de años atrás, es evidente que es una reacción también del empresariado para decir, a ver, las cosas que hicimos con anterioridad fue porque nos prometieron una estrategia para mantener el status quo. Esta situación no sucedió, no hubo los resultados, hay que cambiar el liderazgo, hay que acercarnos al poder, y acercándonos al poder, entonces desde ahí plantear lo que viene de aquí adelante. Entonces me parece que si es un discurso insospechado, que no nos imaginábamos que pudiera suceder hace apenas 2 años. Yo no me lo imaginaría, y hoy estamos hablando de empresariado, del empresariado preocupado por la desigualdad social. Me parece que es un cambio en positivo. Ojalá que esto se siga demostrando en los hechos, y que al final los compromisos a los que quieren llevar al presidente se conviertan en acciones y en políticas públicas que reditúen en una mejor economía, aunque tengamos toda la mesa puesta para que la economía no vaya tan bien. No digo de la mesa interna, no me refiero a las políticas de Andrés Manuel, sino más a las condiciones del exterior, que empiezan a ser un poco convulsas en todo el mundo. Me parece que como pieza de comunicación política, vaya que da para el análisis, porque miren, tiene frases como: empresa sin sociedad es una injusticia, sociedad sin empresa es una quimera. Vaya, es un discurso de alto contenido social, pero también es un discurso que nos deja ver claramente cómo hay un trabajo de estrategia detrás del Consejo Coordinador Empresarial. Y voy a tratar de esbozarlo. Se trata de lo siguiente: entienden, y Pimienta en este momento lo comentaba también, y entienden finalmente en dónde están parados y cuál es su posición. Entienden que los números le favorecieron en julio y le siguen favoreciendo en términos de aprobación al presidente de la República. Entienden que el presidente de la República va a ser reticente al empresariado que busque incidir, que busque mantener privilegios a partir del privilegio de tener influencia, del picaporte que hemos hablado aquí en Fuera de la Tribu en episodios anteriores. Y tan lo entienden que dan un paso hacia atrás. Y con claridad dicen que ellos están para proponer, no para tomar decisiones.
Y a partir de esto, Nacho, me parece que sí logran construir este vínculo, este puente de confianza. Ojo, hay quienes criticaron a Carlos Salazar Lomelín diciendo que había dado un discurso entreguista a López Obrador. Incluso empresarios agremiados al Consejo Coordinador Empresarial manifestaron esto. Que decían, es que lo dio todo y no pidió nada. Y no pidió nada a cambio. Y desde un punto de vista empresarial, pues eso no tiene lógica, ¿no? Pero sí tiene lógica a la luz de vamos a replantear las cosas. No, creo que el empresariado, al menos este discurso sí lo muestra, entiende que ya cambió, que ya no es el status quo, que el status quo que estaba antes, que imperaba antes, se terminó en diciembre del año pasado, y que esta cosa nueva que se llama Cuarta Transformación o que se llama López Obrador en el gobierno, como ustedes gusten y manden, es algo que se come distinto. Y tratan de adaptarse a ello. Y creo que en el ánimo, tú lo comentabas, Nacho, de construir confianza, dar un paso hacia atrás, ¿no? Entender en dónde estás parado, entender quién es el presidente, darle su lugar, pero también con dignidad decir cuál es tu lugar, porque me parece que lo hace dignamente Carlos Salazar. Es decir, no es un discurso entreguista, es un discurso que compromete al presidente, es un discurso que le da a los empresarios, valga la redundancia, discurso el día de mañana para decir nosotros apoyamos al presidente en su momento y él nos falló o él no cumplió con lo que habíamos acordado. Creo que es un cambio en la estrategia de comunicación política del empresariado y como tal, como una pieza de comunicación política, me parece digna de análisis. ¿Cuál sería el paso 2.0 de esto? Me parece que en primer lugar estamos hablando del Consejo Coordinador Empresarial. Faltaría entonces que quizá otros organismos, cúpula como Coparmex, entre otros, quizá pudieran cachar también este término. Y voy más allá, Pimienta. ¿Por qué no otros gobiernos estatales como el de partidos que no son Morena, por ejemplo Javier Corral, estoy pensando, ¿por qué no cachan o se dan la oportunidad de ver en el punto que se encuentran con esa oposición férrea que han tratado de imponer, qué han ganado? ¿Y qué podría ganarse si se tomase una actitud como la que toma Carlos Salazar y ya en este este una discurso? Muestra, Nacho, lo platicamos aquí, pero fue en el marco de una crisis, lo de Tlahuelilpan, como el gobernador de Hidalgo, de extracción priista, no quiero emplear el término da su brazo a torcer porque me parece que no es eso, pero sí entiende cuál es la posición del presidente de la República y entiende que como gobernador necesita del gobierno federal, sobre todo ante una crisis en específico. Pero coincido contigo, no sé si tú coincides, Pimienta, en que este viraje de dejar, incluso lo menciona también Carlos Salazar, dejar la parte reactiva para pasar de lleno a la parte propositiva, pudiera ser algo que pudieran valorar otros grupos, ¿no? Particularmente los partidos políticos, que ahorita lo vamos a platicar, están más que en la lona, según la encuesta que publica El Financiero hoy. Pero ¿no crees que este viraje pueda funcionar en otros sectores, incluso de la misma sociedad civil? No estoy seguro de si la sociedad civil debe de tomar un viraje, porque la sociedad civil, digamos, siempre ha tenido esta agenda propositiva y ha dado propuestas y ha presentado cambios. No ha sido a una oposición radical tirándose a lo superficial, al contrario de lo que sí han sido muchos de los empresarios en ciertos momentos específicos. Lo que sí creo es que la oposición política, es decir, los partidos políticos y todo el sistema político nacional sí debería de aprender de este viraje que da el Consejo Coordinador Empresarial, porque apunta a una estrategia que le viene bien a la oposición, es decir, utilizar el propio discurso de Andrés Manuel para hacer evidente sus vacíos. A ver, crecer al 4% los siguientes años es una cosa casi imposible. No hemos visto ese crecimiento en años. Invitar al presidente a invertir entre el 25 y el 27% del Producto Interno Bruto es también una condición que no hemos visto. Llevarlo a ese terreno donde la posibilidad de que suceda o no suceda está más en las manos de él, claro. Y los empresarios ya, como tú bien mencionabas, no es que se laven las manos, pero es que ya le pusieron a él la meta, claro. Y ellos dicen, te ayudamos y llegamos a esto, pues entonces ahí ya le ceden una parte de la responsabilidad y tienen argumentos discursivos también, claro, para poder rebatir. La responsabilidad es del presidente al final del día, ¿no? Así es. Y se lo hacen patente.
Claro, y la oposición está instalada en discursos. Yo veía hoy las portadas de la prensa nacional hablando acerca de las rechiflas a los gobernadores, quejándose acerca de que les chiflan y que esa es una táctica de Morena para exaltar la figura del presidente. Bueno, ahí sí me parece que estamos en una locura. Pues a ver, hay muchos temas que le pegan a Andrés Manuel. Hemos visto el tema, por ejemplo, de las estancias infantiles, hemos visto el tema también, por ejemplo, de los refugios para las mujeres, pero la oposición opta por tener estos temas tan banales e impulsarlos y llevarlos a las portadas de los periódicos nacionales. Me parece que ahí es donde está perdiendo la oposición, en no saber escoger sus batallas. Puede haber oposición digna, plantarse de cara con el presidente y decirle aquí estás mal, pero luego tratar de criticar todo por criticar y irse a estas cosas superficiales. Me parece que ahí es donde están perdiendo. Completamente de acuerdo. La portada de hoy de Reforma desde el punto de vista periodístico me parece tristísimo. Es cuestionable desde el punto de vista periodístico, ¿no? Lo que ocurre con esta portada... Vena de periodista. Sí, y me parece... Incluso hoy leía una columna de la prensa local de Manuel Baeza, director de Milenio Jalisco, que hablaba de cómo este mismo tipo de documentos eran muy propios de los 80, en donde se veía a un PAN que empezaba a figurar, a competir al partido único de entonces, al PRI, y que desde los cuartos de guerra del PRI se elaboraban este tipo de documentos en donde con el sello del PAN, con el escudo del PAN, se llamaba a las personas a romper el evento del gobernador en turno, a inmiscuirse en ciertos temas, y luego se llevaban estos documentos evidentemente apócrifos a los medios de comunicación para acusar al PAN, a esa horrible oposición, de que estaban incurriendo en este tipo de actos para desprestigiar al gobierno en turno que era emanado del PRI. Y decía Manuel Baeza, en todo el gremio periodístico ya se sabía que estos documentos eran falsos, y cuando se recibían, lo único que se hacía era reírse. Y los pocos que hacían investigación llegaban al final a concluir que en realidad no tenía base este documento. Bueno, ese tema que se había superado en los 80s, no solamente en la capital del país, sino en estados como Jalisco y otros de la región, bueno, esos temas superados en los 80s son los que hoy son la portada de Reforma. Me parece tristísimo lo que ocurrió hoy con Reforma. Es una suerte como de guerra sucia análoga, ¿no? Sí, pero además muy burda. Porque, a ver, imagínense ustedes quién en realidad, qué partido haría este tipo de documentos, les pondría su sello, su escudo y tal, lo circularía entre sus simpatizantes, arriesgándose en los tiempos de las redes sociales a que quede esto de manifiesto. ¿Tiene lógica real que esto ocurra? La verdad es que no. Entonces, mínimo lo que se exigiría es que el medio que vaya a hacer de esto un material periodístico haga una investigación. No simplemente que se exhiba un documento y que luego vayas con los partidos de oposición para que ellos digan, claro, le exigimos a Morena. Me parece que es hacer nota donde no la hay, y es tristísimo que Reforma esté cayendo en estos temas y que la haga la nota de 8 columnas. Ahora, no quiere decir que estas prácticas... Vamos, yo también no metería las manos al fuego por los activistas de Morena en los estados, ¿no? Yo estoy... Vamos, no quiero asegurar porque sería especular. Pero también es usual, digamos, que muchos de esos activistas un poquito, pues, convidados de esta pasión electoral, sobre todo de cara a los próximos comicios del 2021, pues puedan pedirle a sus simpatizantes que presionen a los gobernadores de alguna forma. Eso no lo dudaría. Lo que sí me parece inverosímil es que, como tú dices, lo pongan por escrito, le pongan los sellos del partido, ¿no? Y lo circulen así como así. Si hubiese sido un audio o algo así, bueno, tendría todavía mucho más credibilidad de lo que es hoy. Leí ayer una nota, nada más para cerrar este tema, con Ciro Gómez Leiva, en donde de 14 estados de los que ha visitado Andrés Manuel López Obrador, en los 14 ha habido este tipo de actos. Entonces, digamos, la lógica... ¿A todos los gobernadores? Todos los gobernadores que no son emanados de Morena, ¿no? Por ejemplo, Sinaloa, que es Quirino y que es un gobernador... También recibió abucheos, entre otros. Entonces, digamos, la lógica
sería que sí hay alguna organización partidista para que se den este tipo de manifestaciones desde una lógica meramente político-partidista. Pero lo que sí se esperaría es que haya una investigación sesuda en donde se consigan audios, donde quizá realmente este coordinador del partido le esté dando las indicaciones a estos simpatizantes. Una cosa que sea realmente prueba, no un documento muy claramente apócrifo. Y en primera plana, Pimienta. A mí la verdad es que lo de las pruebas o las evidencias, Reforma hizo su trabajo periodístico, nos podrá gustar o no. Yo también creo con Gonzalo que los activistas de Morena son capaces de hacer documentos así, ponerle la identidad y compartirlo abiertamente en redes. Pero para mí la pregunta fundamental es ¿so what? Es decir, ¿por qué un gobernador tendría que estar afectado en su ego por las rechiflas recibidas en un acto presidencial? ¿Por qué tendría que pasar a la primer plana de un periódico nacional esta clase de afecciones o de cosas psicológicas de un gobernador? De verdad, esto es algo que tendríamos que estar debatiendo en lugar de estar debatiendo el tema de las candidatas a la Suprema Corte de Justicia, en lugar de estar debatiendo el artículo del New York Times acerca de las condiciones de los migrantes de tránsito por México. Si los temas importantes de la nación son esos, el ego de los gobernadores u otros que están en otros lados, ¿no? A mí me pareció muy impresionante que Reforma, teniendo una beta como la tiene, no pusiera de primera plana el tema de Standard & Poor's, de la calificación crediticia de Pemex y un montón de empresas e incluso bancos que tienen perspectiva a la baja. Y en lugar de eso ponen esta clase de cosas. Eso es lo que sí me genera un efecto, pues no sé ya ni cómo llamarle. Claro. Tú más que la técnica periodística, lo que criticarías es la jerarquización de la nota, ¿no? Que sea una preocupación de alguien híjole, podemos tener nuestras filias y fobias de quien dirige Reforma, pero me parece que si él considera que eso debe ser la principal apuesta de la discusión del día de hoy en su periódico, híjole, ahí creo que sí nos estamos equivocando. Y es que sí creo que es de los temas que más le duelen a los gobernadores de partidos que no son Morena. Pero desde el ego, como dice Claro, Pimienta, por supuesto, pero absoluto ego. Revisen, podescuchas, de verdad, revisen estos videos donde aparecen los gobernadores en el acto con Andrés Manuel López Obrador. En el momento que salen los abucheos, se ve cómo su amor propio es aniquilado en esos momentos por los abucheos de personas que pues están expresando algo. Me parece que como políticos, y además viendo que esto ha ocurrido con otros de sus compañeros gobernadores, deberían ir incluso ya preparados psicológicamente para ver cómo voy a reaccionar frente a este tema. Y no, lo que vemos es ahí a gobernadores verdaderamente quebrados. Hubo uno, no recuerdo en este momento de cuál estado, pero hubo uno que dice: a ver, señores, por favor, los problemas internos los lavamos en casa, pero hay que darle su lugar y respetemos al señor presidente Andrés Manuel López Obrador, diciendo pues, no vengan aquí a mostrarle al señor presidente los problemas que tenemos en el estado. Tristísimo, pero en efecto es ahí el punto que les duele a los gobernadores, el amor propio y la vanidad, pues, que se ve afectada. Y Nacho, perdón, Gonzalo, me parece que es también un reflejo de la fragilidad masculina que vivimos en este país. No puedo creer que exista esta clase de dolores del ego y cosas como lo que pasó con Héctor Astudillo, de que le pusieron orejitas de gato y bigotes de gato y se sintió ofendidísimo y tuvieron que correr a una community manager de un gobierno sí de oposición. O sea, me parece que esta clase de fragilidad masculina se hace tan evidente en los niveles más encumbrados del poder y es de verdad lamentable. Fíjense que una vez un maestro me dijo una frase que me gusta repetir mucho porque la verdad es que es cierta, ¿no? No sé, ahí los podescuchas nos dirán si han convivido con políticos, si esto es cierto o no. El político a menudo es una mezcla explosiva entre una baja autoestima y un ego muy alto, ¿no? Y lo que estamos viendo es precisamente eso. Miren, tengo aquí la encuesta que salió hace 10 días más o menos, la encuesta de Arias Consultores, y los peores aprobados son gobernadores de partido distinto a Morena, es decir, en el lugar 28 está Oaxaca, en el 29 Zacatecas, en el 30 Baja California, en el 31 San Luis Potosí, en el 32 Nuevo León. Y dentro de los 5 primeros lugares, el segundo lugar es Yucatán, ¿no? Que históricamente sus gobernadores han sido bien evaluados. Yucatán es emanado del PAN, de la alianza PAN-PRD. Y en quinto lugar está Sinaloa, lo cual es una sorpresa porque es del PRI y está en los primeros 5 lugares. Vaya,
lo que trato de ilustrar es esto. No se justifica, desde luego, que haya una estrategia para abuchear gobernadores. También, me parece irrelevante estar discutiendo por las dolencias de los egos de los gobernadores, pero también hay que decir algo. Curiosamente, los gobernadores que tienen más bajas calificaciones son, en este momento, gobernadores que no son de Morena, ¿no? Por alguna situación, a lo mejor el efecto de López Obrador jala al resto de los gobernadores emanados de su partido, no sabemos. También es poco tiempo, casi todos acaban de tomar posición, pero esa combinación también genera que, no necesariamente tienen que ser provocados en ocasiones los abucheos, ¿no? Claro, es como si estuviera todo perfecto y los gobernadores esperasen que no hubiera reclamos de verdad de sus ciudadanos. Esa es la sensación que da, o sea, los líderes de los partidos del PAN y del PRI te generan esta sensación de caray, es que nuestros gobernantes son tan perfectos que es una injusticia que se les reclame o que se les abuchee. Digo, tampoco, ¿no? Tampoco es el caso. Tampoco es el caso. Muy bien. Pues ayer cumplió 90 años, nada más y nada menos que el Partido Revolucionario Institucional. Y yo esperaba levantarme en la mañana y escuchar los fuegos artificiales y escuchar el sonido del carnaval, de los festejos durante todo el día. Y me llegó la noche y me llegó la hora de dormir y no escuché nada. Y lo poco que vi en Twitter de la cúpula, de la élite priista, es, ¿cómo llamarle? Voy a utilizar un término muy coloquial. Absolutamente de hueva, ¿no? O sea, si ya dijimos que hay un sector de los empresarios que ya entendió en dónde está parado y ya entendieron el tamaño de la locomotora que les pasó por encima hace algunos meses, pues en el PRI no se han dado cuenta, ¿eh? Salvo algunas excepciones, pero en el PRI no se han dado cuenta. Vaya, su dirigencia parece que no perdió... parece que no perdió. ¿Cuánto perdió Pimienta? El 70% de la población que gobernaba en el 2018. Seguramente, y va a seguir bajando ese nivel. Es impresionante. El Financiero hoy publica un análisis de redes sociales que titula la nota: en redes la mayoría opina que el PRI debería desaparecer. Esto lo dice porque hubo de una muestra de 146,854 menciones acerca del aniversario del PRI de todos colores y sabores. Al menos hubo cerca de 1,000 que opinaban que el partido debería desaparecer, frente a casi 200 que decía que debería renovarse y 20 o 30 que debería permanecer el PRI como está. A ver, esto es sintomático. Me parece que el Partido de la Revolución Institucional está en su peor crisis a los 90 años. De cara a los 100 años, yo no sé si existirá un PRI para el centenario, pero definitivamente no veo una reacción de sus cúpulas. O sea, eso es lo más impresionante. Sus cúpulas están debatiendo si debería haber una cacería de brujas y no vayan a criticar esto, no estoy defendiendo al expresidente Enrique Peña Nieto, pero me parece que cuando Ulises Ruiz dice deberíamos de expulsar a Enrique Peña Nieto del PRI, está haciendo como cuando eran las brujas de Salem, que tú acusabas a la bruja de al lado o a tu vecino de decir que era bruja para que no te acusaran a ti. Claro. Están tratando de quemar un partido que ellos mismos incendiaron y que ya está en llamas. Es decir, no entiendo mucho lo que están haciendo y cómo piensan redefinirse ante la población con medidas como atender a las bases, defender las instituciones. Es un choro que de verdad ya perdió. Durante 90 años no lo repitieron, pero ya perdió toda vigencia. México es otro. No a partir del 2 de julio. Esto lleva más de 20 años generándose y México ya es distinto. Deberíamos de aprender a que ya cambió y que tendrían que también a ellos renovar su discurso. Así es, este discurso de nosotros hicimos las instituciones del país. Pues claro, pues estuvieron 70 años en el poder. Pues ¿qué esperaban? ¿No hacer nada? Ahora resulta que les tenemos que agradecer. Vaya, ellos siguen instalados, Nacho, en la idea de que el político, cuando pavimenta la calle, pues hay que agradecérselo. Claro, porque casi hay que besarle la mano. Claro, en su infinita generosidad y en su infinita bondad, ¿no? Tuvo a bien pavimentarnos la calle. ¡Bravo! ¡Apláudanle! Puta, eso ya pasó. Yo coincido con Pimienta. México ya cambió y no a partir del 2 de julio. México cambió, tiene por lo menos desde que empezó este milenio en un proceso de transición democrática y de un cambio, y el PRI no se ve por dónde empiece a dar un paso evolutivo.
Es un discurso que huele a naftalina y que si no se sacude el PRI, ahí se va a quedar, enterrado. Y hoy leía una columna de Guadalupe Loaesa que, pues escuchas, se las recomiendo muchísimo y me voy a permitir leer un par de párrafos porque me pareció muy adecuado y muy al estilo de Guadalupe Loaesa de hacer crónica de sociales. Bueno, pues nos relata como si hubiera asistido a esta fiesta de cumpleaños, cómo se veía el ambiente, y para ello a nuestro productor estrella, a Pipo, le voy a pedir que nos ponga unos violines de estos de fiesta fifí, pero de viejitos, por favor. Arranco. Ayer fui a un cumpleaños. Más que fiesta, parecía un velorio. Los invitados eran puros ancianos, pero el más viejito de todos era el cumpleañero, quien a pesar de cumplir 90 años, parecía más bien de 120. Su imagen era más que lastimosa, vestido con un traje de grandes sombreras y solapas anchas. Su corbata de poliéster se veía sucia y el pelo demasiado oscuro, como una ala de cuervo. Los demás invitados se veían tan tristes y desaliñados como el viejo patriarca. No muy lejos de la cantina se encontraba el típico trío de los años 60. Con una voz aguardentosa cantaban y así se pueden seguir con la crónica que nos hace Guadalupe Loaesa para terminar con un párrafo que es de verdad notable. La fiesta me deprimió, pero más me entristecí al ver que ya nadie le hacía caso al cumpleañero, quien por cierto estaba sentado junto a Peña Nieto, y los dos, completamente borrachos, terminaron cantando "Pero sigo siendo el rey". Pues así es el clima que se percibe del PRI, y me parece urge que se dé una sacudida. Lo malo es que cuando uno escucha las entrevistas de sus actores, pues parece ser que el discurso sigue siendo el mismo, ¿no? Al menos así yo escucho a la hoy dirigente Claudia Ruiz Massieu, que sigue defendiendo el PRI de las instituciones, al que tenemos que agradecerle esas instituciones, y luego que, como en crítica a lo que vemos hoy, al partido de hoy en el gobierno, dicen: cuando la solución en realidad es más ruido, no es solución. Entonces, pues el PRI, o esa ala del PRI, sigue instalada en ese mismo discurso. Fíjense, les voy a leer 3 tweets, ¿no? El primero es de René Juárez Cisneros. El PRI nacional es un partido que surgió de la unidad y del ideal de construir un mejor país para todos. Me siento profundamente orgulloso de ser priista, y por supuesto que como priista seguiré trabajando por las causas de las y los mexicanos. ¿Sí? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Alguien nos puede decir cuáles son esas causas? Y no lo digo en sentido irónico, es que de verdad el PRI necesita redefinirse. ¿Cuáles son sus causas, Nacho? ¿Tú sabes cuáles son las causas del PRI? Yo ya no sé si el PRI es izquierda, o es derecha, o es neoliberal, o es libre mercado, o qué. ¿O qué banderas defiende en este momento? No nos queda claro. Arturo Zamora, secretario general del PRI. Nuestro partido cumple 90 años de estar del lado de los ciudadanos, de formar instituciones sólidas y a la vanguardia de México que deseamos. ¿A la vanguardia de México? Instituciones sólidas. Si algo están cuestionando en este momento son la solidez de las instituciones. Vaya, lo que deja ver esto es que no se han dado el tiempo de sentarse, hacer un momento de reflexión y realmente darse cuenta de la crisis que están viviendo. Y si no se dan ese espacio, es muy complicado que puedan ver hacia adelante. Manlio Fabio Beltrones: el de hoy es un importante aniversario para el PRI nacional que deberá demostrar que hemos escuchado a la ciudadanía y somos capaces de mejorar. ¿En serio? Caray, no sé si estos mensajes se los hicieron sus community managers y no se los cruzaron. Que los corran, como validación en el municipio de Acapulco. Pero vaya, sí refleja esto. ¿Y por qué hago tanto énfasis? Porque hay gente que sigue creyendo en este partido, ¿eh? O sea, vamos ahorita a ver las encuestas del Financiero y hay un 9% de personas en el país y hay un 13-14% que votaron en la pasada elección que siguen creyendo por lo que ustedes gusten y manden en el PRI. Y no es justo que la militancia reciba estos mensajes de unos dirigentes que sencillamente no se han dado cuenta en dónde están parados. Híjole, yo también retomar nada más una de las líneas que dijo Claudia Ruiz Massieu, que fue el único discurso en la celebración. En cumpleaños anteriores del PRI era una oda a los discursos, pasaba el representante de cada uno de los sectores, se subía Juan, Hugo, todos podían pasar, y ahora solamente hubo un solo discurso de Claudia Ruiz Massieu, y dice en un momento de su discurso: debemos defender las instituciones que le han dado estabilidad y modernidad a la nación.
si nos quedamos con estas líneas, yo nada más les preguntaría, pues escuchas, si ustedes estarían dispuestos a sacrificar las instituciones por un país que tuviera una modernidad mucho más incluyente, por un país que tuviera una estabilidad para todos y no solamente para los que tienen más, si este país no requiere cambios dramáticos y no estar defendiendo un abstracto que habla sobre una estabilidad que solamente le tocó a muy poquitos y una modernidad que le llegó a unos cuantos también. Así es, y ¿sabes qué, Pimienta, Nacho? Es como esta historia que ellos mismos se contaron, ellos mismos se cuentan a sí mismos y que ya se la creyeron, este asunto de las instituciones y que crearon las instituciones y la repiten como si le significara algo a la gente. Sí, Yo a mí me recuerda al Atlas, como cuando hablan de cuando ganaron un campeonato en los 50s y que lo presumen con gran orgullo. Qué bueno. Qué bueno que el PRI hizo instituciones como el IMSS y demás. Qué bueno. Pero ya es 2019, ya tendríamos que estar discutiendo los problemas que tenemos hoy para que realmente sea un partido vigente. De lo contrario, si lo que vas a presumir es algo que creaste por allá en los 50, 60, pues debes darte cuenta que no estás funcionando para el momento presente, mucho menos para el futuro. Así es. Pero bueno, ¿qué dicen las encuestas? Pimienta, ¿qué dicen las encuestas del Financiero? Publicó encuesta ayer y hoy. Híjole, pues tienen varias encuestas. Interesantes, ¿no? Sí, si les parece, vamos a checar a lo que decía ayer el Financiero respecto a ya encaminándonos a los primeros 100 días de la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Cumple el domingo, sí, 100 días. Aunque en realidad empezó a tomar decisiones prácticamente desde julio del año pasado, pero bueno, oficialmente va a cumplir 100 días de administración el próximo domingo. Tomando eso en cuenta, ¿en qué grado de aprobación está Andrés Manuel López Obrador? Nos dice el Financiero en un 78% que lo aprueba y un 17% que lo desaprueba. También respecto a ¿usted aprueba al presidente López Obrador por lo que ha hecho o por lo que espera que haga? Esto es interesante porque muchos dicen, bueno, sí es que lo están viendo bien, pero es por lo que piensan que va a ser. Lo que nos dice en esta encuesta es que el 52% lo aprueban por lo que ya ha hecho y el 47% por lo que esperan que haga. Es decir, la expectativa, aunque en efecto está a la mitad, lo que se esperaría es más bien la esperanza, lo que estuviera dando esta aprobación. Algunos, por lo menos, lo que responden en este momento es que su aprobación es por lo que ya ha hecho. Y evidentemente la mayoría le daría, en el tema de revocación de mandato, pues esperarían que continúe en un 82% contra un 13% que no continúe. Y un comparativo interesante que hace el Financiero respecto a cómo arrancaron otros presidentes, Andrés Manuel es el que arranca con mayor aprobación en los últimos 30 años. Revisando a Carlos Salinas de Gortari, él arrancó con un 57% de aprobación. Ernesto Zedillo con un 53% de aprobación. Vicente Fox, que es el más alto, con un 70% de aprobación. Felipe Calderón con un 58% de aprobación y Enrique Peña Nieto con 50% de aprobación contra un 78% de Andrés Manuel López Obrador. Y ese efecto de Andrés Manuel se ve reflejado también en la intención de voto. El Financiero también saca hoy una encuesta donde nos revela que el 44% de la intención de voto en el país es para Morena. También nos revela que los presidenciables para el 2024, ya adelantando muy rápido la carrera entre los morenistas, el puntero sería Marcelo Ebrard con el 20% de la intención del voto, seguido de Claudia Sheinbaum con 12%, Ricardo Monreal con 11% y Tatiana Cloutier con 10%, cosa que me parece extraño porque habíamos visto una encuesta anterior donde Tatiana aparecía mucho más alto en niveles de recordación y de aprobación. Probablemente sea eso. Y donde también vemos que su gabinete, pues lo que hemos comentado, no al absorber el presidente toda la presión de los medios, pues no tiene ni siquiera un nivel de conocimiento importante. El que tiene mayor nivel de conocimiento es el propio Marcelo Ebrard con 36%, ahí acompañado
acompañado de Esteban Moctezuma y Olga Sánchez Cordero, que están en los 36%. Y después, cosa extraña, Octavio Romero Oropesa, bueno, no tan extraña, ha estado durante toda la crisis del huachicoleo ahí presente con 32% de opinión favorable. Estas son opiniones favorables. Graciela Márquez Colín, la secretaria de Economía, con 32, Carlos Ursúa con 32, Irma Heréndira con 32, Javier Jiménez Espriu 31, Rocío Nale 31, Luisa María Alcalde 31 y nuestra querida directora del CONACYT, que le ha ido muy mal en este arranque, tiene una opinión favorable de apenas el 28% de los encuestados. Vaya, pues creo que lo del gabinete tiene que ver con el efecto del propio presidente de la República, ¿no? Creo que no hay mucho que analizar ahí, salvo el caso de Olga Sánchez Cordero y de Marcelo Ebrard, que destacan, digamos, del resto. Claro, y lo que comentabas, Gonzalo, las preferencias electorales por partido rumbo a las elecciones del 2021 posicionan al PAN como la segunda fuerza con mayor preferencia, con el 9% de los votos, es decir, PRI-RICO. Después le sigue el PRI con el 8%, el PRD y el Partido Verde empatados con el 2%, el Partido del Trabajo y MC con el 1%, los candidatos independientes con el 2%, los que no contestaron y que no votarían por nadie suman el 30%, y Morena alcanza, lo que ya habíamos comentado, el 44% de la intención del voto. O sea, si las elecciones fueran este domingo, Morena volvería a ganar la mayoría en las cámaras. Ni aliados, todas las fuerzas políticas opositoras podrían hacerle frente a la intención del voto de Andrés Manuel López Obrador de Morena. Lo que nos habla también de que, por tanto, es muy importante la estrategia de Andrés Manuel de revocación del mandato. Nos anunciaba ya en una rueda de prensa mañanera que sí hará el ejercicio de revocación de mandato y que será al mismo tiempo que las elecciones intermedias, cosa que tiene también su astucia política, porque es parte de refrendar su propio gobierno, pero pues también pasarle sus positivos a sus gobernadores de su fuerza política. Claro, pues entonces no se ve, digo, todavía es temprano, pero no se ve por dónde el tamaño de la crisis que tiene la oposición en su conjunto, en lo individual, pero además en su conjunto, vaya, supera cualquier expectativa, ¿no? Los partidos en general, me parece que el espejo en el que tendrían que verse es en el PRI, pero es del mismo tamaño el reto que tienen para reconstruirse, para reinventarse y hacer frente a una hegemonía de ese tamaño que nos muestra Morena. Y desde mi punto de vista, creo que también los partidos deberían de pensar que la estrategia nacional quizá no es lo más conveniente en estas elecciones intermedias, que deberían de cambiar el foco y tener unas estrategias locales mucho más intensas, ciñéndose a los problemas locales que ha dejado el gobierno federal de atender, porque, a ver, aceptémoslo, el gobierno federal tiene una estrategia muy importante al sur del país, ahí yo no creo que nadie pueda hacerle frente, pero ha dejado muchos huequitos en las demás entidades del país, y creo que si no alcanzan a ver esto los partidos políticos, que tienen que cambiar sus problemas y su percepción de la escena nacional a los problemas locales y atenderlos mucho mejor desde abajo hacia arriba, no van a poder ganar ni hacerle frente a Andrés Manuel. Y esto que comenta Pimienta implicaría algo que no sé si están dispuestos a hacer los líderes de los partidos de oposición, que es el trabajo en tierra, salir a la calle. Salir a caminar las calles, a caminar las colonias, a caminar los centros rurales, vaya, porque es ahí realmente donde Morena les está comiendo el mandado. De pe a pa. Sin duda. Para los curiosos de las encuestas, esta que en realidad es no trata de tomar el pulso como sí lo hacen las encuestas del Financiero, me gustaría que comentemos un sondeo que hizo en redes sociales el diario español 20 Minutos. Que es muy dado a hacer este tipo de encuestas. Por ejemplo, recordarán ustedes cuál es la bandera más bonita del mundo, cuál es el himno nacional más bonito del mundo, y etcétera. Hizo hace unos días un sondeo que dice quién es el mejor presidente del mundo. Y las risas de Alberto Pimienta anticipan el resultado. ¿Quién creen ustedes que sea el mejor presidente del mundo según este sondeo? Gonzalo Sánchez. Nicolás Maduro. No. Alberto Pimienta. No voy a contestar, mi pregunta tiene un buscapié. Bien, pues el mejor presidente del mundo es, según este sondeo, Andrés Manuel López Obrador, con 122,477 votos. ¿Qué decir al respecto, Alberto Pimienta? Paso. Segundo lugar, Lázaro Cárdenas. Tercer lugar,
Vladimir Putin. Cuarto lugar, Nelson Mandela de Sudáfrica. Quinto lugar, y O sea, no son nada más los que están en funciones. No, es en la historia. Caray. Quinto lugar, Benazir Bhutto, la única mujer en la lista del top 10. Mujer, una política de Pakistán, de un partido de centro-izquierda. Luis Inácio Lula da Silva, de Brasil, en sexto lugar. Séptimo lugar, Adolfo López Mateos. Octavo, Olof Palme, de Suecia. Noveno, Lech Walesa, de Polonia. Y al final de esta lista, Stefan Löfven, de Suecia. ¿Y Enrique Peña Nieto? No alcanza a salir aquí. Nah, está medio extraño, ¿no? ¿Ese sondeo? Son sondeos que no sé por qué. Es un diario español, pero no aparece ningún político español en la lista. Pero también ganó en su momento México como la bandera más bonita del mundo. Ganó en su momento también como el himno más bonito del mundo. No sé por qué hay tanta participación de mexicanos en este sitio, en este diario español, pero así es. De alguna manera le llega mucho a los mexicanos y evidentemente pues votan por su bandera, su himno y en este caso por su presidente. Se llama operación política en redes y Morena nos ha enseñado que sabe hacer eso muy bien. Sí, seguro. Pero ¿de dónde sacaríamos entonces algo que no tenía ningún sentido partidista como la bandera más bonita del mundo o el himno y tal, en donde México también se ha anotado, digamos, en estos listados como el primero o uno de los primeros lugares? Pues ahí está para el análisis. Consúltenlo, es en el diario 20 minutos. Los amigos de Pimienta no lo hagan porque les va a doler un poco el orgullo. ¿Con qué nos vamos a despedir? Si les parece, vamos a escuchar un audio que a mí me divirtió mucho. Una de las nominadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Celia Maya, para ocupar un espacio en la Suprema Corte, en donde habla respecto a qué haría ella si le tocara decidir sobre un tema, por cierto, del cual ya se ha pronunciado la Suprema Corte, ¿no? Pero ella sí lo estaría discutiendo y dice, ¿qué haría yo si tuviera que dejarle a una pareja homosexual el destino de un niño? Y entonces exhibe a la vista de todos cuáles serían sus dilemas morales. Presidente, recomendación, un control de calidad a sus nominados y a la conformación de sus ternas, de verdad. Creo que si de algo ha flaqueado este gobierno es en el perfil de los... Caray, o sea, pero parece que agarran al primero que va pasando, Nacho. No, tienen que hacer un control de calidad ahí. Dedique, abre una oficina exclusivamente para que les haga entrevistas, los entrene, más o menos que vean si son aptos o no. Sí, eso sería lo deseable, aunque parece demostrarnos la terca realidad que no, más bien el criterio es otro. El criterio es, mientras más fuerte grites AMLO es el mejor presidente del mundo, es mayor perspectiva tienes de ocupar ese tipo de cargos. Mientras votes en el portal del Diario Español, ese es tu pase para ser considerado una terna. Muy bien, pues esto fue Fuera de la Tribu. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, los que nos ven en redes sociales. Nos escuchamos y nos vemos la semana próxima. Muchas gracias, Nacho Dávalos. Un gusto estar por acá. Alberto Pimienta. Saludos a todos. Recuerden que la comunicación política es cosa seria. Soy Gonzalo Sánchez. Nos vemos la siguiente. Controlamos el entorno del niño, me preocupa. ¿Cómo mandamos al niño a que él, en la mayoría de sus compañeritos o todos, no sé cuántos, pero tiene papá y mamá de diferente sexo y él va a tener un papá y mamá del mismo sexo? A lo mejor en la idiosincrasia nuestra todavía es difícil. Yo hoy no quiero arriesgarme a decir cuál es mi punto. Me imagino que un día que tenga el caso concreto tendremos que verlo y resolverlo, pero por hoy yo pienso en que definitivamente tenemos que pensar en el menor. ¿Cómo le vamos a afectar? Ahora, sus papás podrán quererlo tanto y ayudarlo a superar lo que pasa en el entorno exterior. Pues no lo sé, tendrían que demostrarme en un expediente que tienen toda esa capacidad y que el niño puede vencer todas esas cuestiones con las que se va a enfrentar. Es muy difícil. Tan solo me acuerdo, ahorita se me viene a la mente y se los voy a compartir. Me acuerdo hace muchos años en una fiesta de niños chiquitos, el festejado estaba por allá. Y entonces lo fui a saludar, le dije, hola, ¿cómo estás? Y ¿saben qué me contestó el niño? Que yo no recuerdo si era su cumpleaños 4 o 5. Me dijo, ¿cómo
quieres que esté en mi fiesta? Si ni siquiera conozco a mi papá. Y mi mamá no me ha explicado ni me ha querido decir quién es mi papá. Y yo tengo a todos mis amigos aquí con su papá. Gonzalo Sánchez, Alberto Pimienta e Ignacio Dávalos están fuera de la tribu, tirando netas sobre comunicación política, porque las ideas escapan de la manada. Fuera de la tribu.